Hola, vamos a aguantarnos tantito a que nos confirmen que no tenemos ningún problema técnico y vamos a hablar de un tema que para mí es algo necesario para poder garantizar el ejercicio de derechos humanos, ¿no? ¿De qué te sirve tener un derecho si no es claro quién es la autoridad que tiene la obligación de proveerte de forma gratuita de los servicios legales que tú necesitas para poderlo proteger? Ahorita que estamos un poquito más de personas conectados, vamos a ver este tema. Y voy a hablarles también del outsourcing, pero va a ser solamente como una introducción para el día de mañana, que ya toquemos más a fondo ese tema. Que imagínate, amiga, que pues tú tienes derecho, ¿no? Que si te despiden o si tu patrón te hace una cosa fea, pues tú puedes demandarlo y tienes derecho a que te indemnicen o a que te reinstalen, pues dependiendo cuál es la acción que tú decidas ejercitar, ¿no? Pero eso mismo aplica si alguien se mete a tu casa, ¿no? Y Ajá. tienes que acudir ante un juzgado civil, tienes derecho a que se te provea de forma gratuita de cualquier servicio legal que sea necesario para el ejercicio de alguna opción, no solo en materia laboral, ¿no? Lo mismo para un amparo ante la omisión de darte respuesta a una petición, pero pues bueno, así es como debería de ser, ¿no? En la gran mayoría de los casos, las personas que ven violentado alguno de sus derechos y que necesitan acudir a alguien para que se les restituya en el goce de este derecho, pues no tienen a dónde acudir, ¿no? Y este es el Ajá. hoy, ¿no? Digo, ¿de qué te sirve un derecho que esté reconocido en una norma si no existen no solamente mecanismos efectivos que nos garanticen su protección, sino no hay claridad con respecto a dónde debe uno de acudir para que se le provea de un servicio que es necesario para poder, pues, defenderte, ¿no? Si yo necesito que se me provea de forma gratuita el acceso a una quimioterapia, algún tratamiento, algún insumo médico, el que sea, yo supongamos que acudo al IMSS, ¿no? Y en el IMSS me dan una receta donde me dicen, no, por derivado de sus pues padecimientos, usted necesita tantos litros de oxígeno por minuto, aquí tiene su receta. Voy a la farmacia para que me surtan y me dicen, lo lamentamos mucho, pero hay un desabasto así terrible y no hay manera en que nosotros podamos ahorita surtirle su receta. Esa omisión puede ser materia de un juicio de amparo. Aquí el problema es que yo no he sabido, no sé si alguno de los que nos esté escuchando conozca de algún caso en el que una persona haya tenido un problema de estos y haya acudido a un abogado de oficio para que le provea de los servicios que se necesitan para elaborar y presentar una demanda y darle seguimiento para su correcta tramitación. No sé ustedes, pero pues yo no me he topado. Yo así les digo, yo no me he Que hay topado. algo que pasa, ¿no? Que dicen que el servicio es muy malo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, o sea, dicen que hablan y luego, bueno, me ha tocado casos de personas que nos preguntan aquí en la página que acuden y el abogado que, digamos, que les lleva su caso, bueno, tú sabrás más cómo funciona todo eso, pues no les da una respuesta, ya pasaron 2 años o que hay casos en los que al parecer los abogados se venden por la empresa, ¿no? O sea, diciendo por la empresa les dio algo a cambio de que pues ya apaciguaran o hicieran el trámite más lento que lo que debería de ser, ¿no? No sé qué tan cierto sea tú que has tenido ahí experiencia en algunos casos. No, pues es muy cierto el que de entrada hay acciones. Haz de cuenta, una acción, la voy a intentarlo explicar de la manera más sencilla posible, ¿no? A ti te despiden. Entonces Ajá, hay acciones que uno puede ejercitar derivadas de un despido, ¿no? Es decir, hay dos caminitos que uno puede tomar. Ese lo hemos explicado mucho cuando hacemos cálculos. Uno es el que me devuelvan mi trabajo, ¿no? El que me reinstalen en los mismos términos y bajo las mismas condiciones en que lo venía desempeñando hasta el momento de mi despido. Y el otro es, pues, indemnízame.
hay otras acciones que están previstas también en la Ley Federal del Trabajo y que se supone que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría Local por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, alguna de esas autoridades tendría la obligación de proveer de forma gratuita de servicios para poder ejercitar esa acción, que es esa Ujú, acción de rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón de la que tanto hablamos, ¿no? Pero ¿qué crees? Es rarísimo que la Procuraduría esté dispuesta a llevarte un juicio por ese motivo. Aun si tú tienes ujú, derecho a rescindir la relación laboral, en más del 99% de los casos, haz de cuenta que estos juicios son raros, ¿eh? Es raro toparte con un juicio de este tipo. Y los que te topas, las personas que están pues siendo representadas en el juicio, están siendo en su mayoritariamente casi el 100% por un abogado particular, por lo que respecta a este derecho que tienes tú a rescindir la relación laboral cuando tu patrón te baja tu sueldo, no te paga a tiempo, te trata mal, te hace trabajar bajo condiciones inseguras o insalubres. Entonces, esa acción está prevista en la Ley Federal del Trabajo. Para poderla ejercitar, prácticamente ujú. no hay de otra más que acudir ante un abogado particular, ¿no? La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, yo no he sabido de casos, a ver si de las personas que ahorita están conectadas me pueden decir, no, pues yo conozco que tal Procuraduría se la pasa llevando acciones, se pasa llevando demandas de ese tipo, pues yo no he sabido. Por eso yo luego les sugiero, bueno, si tienes algún problema, identifica quién es la autoridad que tiene la obligación de proveerte de forma gratuita de esos servicios, ¿no? Ya una vez que lo hiciste, pues hazles una petición, hazles una petición por escrito mediante la cual les estés requiriendo pues que se te brinde esa representación. ¿Y por qué? Es importante que lo hagas por escrito porque es importante que quede una evidencia documental, ¿no? De lo que tú necesitas y de lo que les estás pidiendo. Entonces, en las juntas es muy común que, pues sí, que las cosas tengan un precio, ¿no? Y que las autoridades pues se vendan, ese, puedo decirlo así, pero pues bueno, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Por ejemplo, es muy Ujú, común que un patrón le pague a un actuario para que no los notifique o para que no los notifique con el tiempo de anticipación que tiene que hacerlo para que una audiencia se pueda pues llevar a cabo, ¿no? Y también es común que los abogados que representan a un trabajador lleguen a un arreglo, tal vez yo lo he visto así, por ejemplo, que dicen, no, pues yo soy el abogado de tal persona, te hago un deal, ¿no? Tú consigue lo más que puedas de la empresa, tú dile y yo consigo que te acepten menos. En lugar de que se haga un convenio, hacemos un desistimiento. ¿Por qué un desistimiento? Se cuenta, cuando tú haces un convenio, pues queda claro en un papelito qué cantidad se va a entregar, ¿no? Cuando se hace un ajá, desistimiento es el dinero se da por abajito, más o menos, no queda ahí pues una constancia como tal. Entonces es posible que un abogado le diga a la empresa, oye, pues dame 20,000 pesos para arreglar el asunto de tal persona y resulta ser que a él le dan 10 y los otros 10 se los reparten entre los dos abogados, ¿no? Entre el abogado ajá. que gestionó el pago de la empresa, es decir, se hacen, pues como que se hacen menso a los dos, ¿no? Tanto a la empresa como al trabajador. Es preferible, si no conoces a alguien que sea de tu absoluta confianza, que acudas a la Procuraduría. Sus servicios son, eh, luego son medio groseros contigo, luego sus servicios pues no son de la mejor calidad, pero muchas veces es preferible eso a acudir con alguien que esté afuera de la junta parado a ver cómo te engaña para que le firmes rápido una carta de poder y ya. Ajá. Pero pues sí, es la verdad, ¿no? Aquí el Ujú, problema es que el que yo quiera rescindir, por ejemplo, como estábamos hablando, es un derecho, ¿no? Reconocido en la Ley Federal del Trabajo. Pero ese derecho, de alguna forma, no se materializa en la mayoría de las veces en que un patrón incurre en una causal de rescisión porque no hay acceso a los servicios legales necesarios para poder ejercitar esta acción de rescisión de la que tanto hablamos, ¿no? Entonces a mí me pone así, pues triste porque
mucha gente se va con la finta que es una conquista social, que es un logro, el que exista un derecho reconocido en una norma, cuando esto por sí solo no mejora la vida de nadie, mientras no existan, uno, los mecanismos efectivos para poder protegerlo, ¿no? Que garanticen la efectividad de ese derecho, su protección. Y dos, el que existan los servicios gratuitos que se necesitan para accionar esos medios de defensa, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. el juicio de amparo pues es lo más cercano que tenemos a un recurso efectivo. Te platico, hay un artículo que siempre me gusta así como que comentarles, ¿no? El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese artículo se dice que toda persona tiene derecho a un recurso que sea rápido, sencillo y eficaz, que le permita el poderte pues defender ante violaciones a tus derechos, ¿no? Que te permita el ser restituido lo antes posible en el goce de algún derecho humano violado. Entonces están muy bonitos esos adjetivos, ¿no? Tiene que ser Sí, rápido. pero muchas veces no pasa, ¿no? Es lo que muchos nos No, dicen, más no, bien pues casi está muy nunca, es padre anecdótico. todo, pero nunca pasa. O sea, qué tenemos que hacer más bien para que todo eso se respete y se cumpla como debe de ser, ¿no? Como está ahí, porque si están es por algo, ¿no? Lo que tú nos decías la otra vez. Si ahí está, es porque tiene que ser así. ¿Cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para que nosotros hagamos valer eso que está ahí escrito? Pues mira, lo primero es reconocer que la existencia de un derecho por sí solo no nos hace la vida más fácil, ¿no? El reconocer, aunque sea así constitucionalmente el derecho de algo, pues, órale, chido, ¿no? Un ejemplo que a Ujú, mí me ponían era, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho humano al agua. No es de que una vez que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación, así, pues no sé, algo que reconozca la existencia de un derecho no es que ya este se materializa como si fuera un libro mágico, ¿no? Que en donde escribes cosas y se ujú. vuelven reales. Ahora, tenemos que partir de algo que es cierto, ¿no? El que existan pues instancias a las que uno pueda acudir para exigir el cumplimiento de algo, por ejemplo, el que se me pague mi indemnización constitucional, el que se me paguen las horas extra que laboré y que no me fueron cubiertos, los días de vacaciones que me quedaron a deber, pues todo eso, ¿no? Ujú. El que existan esos mecanismos pues son de entrada necesarios para la protección de esos derechos. Entonces, primera cosa que tiene que pasar cuando existe un derecho así reconocido en una norma es pues la existencia de autoridades que tengan entre sus obligaciones el administrar justicia, el proveerte de mecanismos de protección de esos derechos, ¿no? Hace poquito estábamos hablando de la Constitución de la Ciudad de México y leímos unos derechos que estaban bien chidos, ¿no? Así que dijimos, el derecho a la Ujú. universidad, el derecho al tiempo libre, el derecho a una buena administración pública. Y luego nos dimos cuenta que, bueno, existen, al menos en esa Constitución, autoridades que tienen entre sus obligaciones conocer de violaciones directas a esos derechos, ¿no? Pero ¿qué crees? No existen. Existen en el papel, existen los juzgados de tutela, están ahí pensados desde el momento en el que, en que pues ya entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México, pero a la fecha no los han implementado, no hay, ¿no? Entonces es como un Ujú. derecho que es un fantasmita, ¿no? Mientras no existan estas cosas, ¿no? Están ahí flotando, se supone que existen, pero pues la verdad es que no tenemos ante quién acudir para podernos defender. El tema de esa conversación que teníamos era, bueno, no existe esos juzgados, por lo tanto, ante violaciones directas a esos derechos, pues puede que no me quede de otra más que acudir al juicio de amparo, ¿no? Ves que yo te decía que antes de acudir al juicio de amparo, pues tienes que agotar otros medios de Todas defensa las... previos, ¿no? Ajá. Y hablamos de eso que sigue raro, pero que ya más o menos nos quedó claro ese principio de definitividad. Y bueno, estamos pues en un caso muy triste en México. Muchas de las personas que tienen el interés de ocupar un cargo público van a proponer reformas a las leyes, pero que son hasta yo lo digo así, sigue feo, un escupitajo en el ojo es una grosería, haz de cuenta que alguien te diga, no, pues para disminuir los índices
de comisión de delitos de alto impacto, vamos a aumentar las penas de prisión, ¿no? Así como los comerciales del Partido Verde. Y ahora, en lugar de que se vayan 70 años a la cárcel, se van a ir 380, ¿no? Eso pues no te sirve la verdad de mucho, ¿no? Así no creo que nadie vaya un día a levantar, a alguien que se dedique a secuestrar, estén por levantar a una persona y digan, oye, ¿sabes qué? No, pues ya déjale mejor así, porque ya con las nuevas reformas, ahora en lugar de irnos 70 años nos podemos ir 500, ¿no? Y pues ya vimos que eso no sirve para disuadir a nadie que no incurra en esa conducta. De lo que nos faltan leyes es cómo hacemos efectivos esos derechos. Entonces ya no está, esas leyes que tenemos están bien lindas, ¿no? Si alguien viniera del espacio y leyera nuestra Ley Federal del Trabajo, si leyera la Constitución de la Ciudad de México, pues pensaría que somos un país, pues como países nórdicos, en donde sí existe así como, porque nuestra literatura, sí, nuestras normas están bien bonitas redactadas, pero ahora vamos a esta otra cosa que hace falta, ok, ahí están esos derechos reconocidos, ahora falta normar de forma adecuada cómo es que se debe de brindar mecanismos, medios de protección a esos derechos, ¿no? Y algo que Ujú. falta por normar, así, y muy grave es, ¿qué pasa con los juicios de amparo en donde se están reclamando actos o omisiones que puedan poner en peligro la vida de alguien, una deportación, una extradición, cualquiera de los del artículo 15? ¿Ante quién puedo yo acudir para que me provea de forma gratuita de esos servicios legales que yo necesito para poder demandar? Y no es claro. Digo, está bien bonito mi derecho, ¿no? De que yo puedo acudir ante un juez y puedo promover una demanda compareciendo sin que sea necesario que yo presente ningún papel, lo puedo hacer a través de internet. Ok, sí, pero yo necesito servicios de un abogado para que se le pueda dar una correcta tramitación a ese juicio y no es clara la ley. Por ejemplo, la ley debería de reformarse, la ley de amparo debería de decir que cuando un juez toma conocimiento de una demanda en la que se estén reclamando actos o comisiones de los previstos en el artículo 15 de la ley de amparo y se percata que el quejoso no designa a nadie como su apoderado en términos del artículo 12 de la ley de amparo, es decir, él viene solito, no tiene a nadie quien lo represente, él de forma oficiosa, el juzgador de amparo, ¿Se puede debería de representar? realizar, no, el no representar, no puede ser Ah, ya, ya. participarte, pero debe de realizar las gestiones necesarias para que se te provea de representación. Y eso que dices no está mal lo que dijiste, digo, está mal, pero no está nada mal porque nos permite hablar de algo que dice Sergio. Pues sí, hasta cierto punto debe de asumir la representación del quejoso en el sentido de que debería de estar obligado a ser él quien esté al pendiente del cumplimiento de las medidas o de la suspensión que le otorgue, ¿no? Normalmente se cuenta que a mí me conceden una suspensión y está muy chida y ya, qué bien, ya lo hicimos, ¿no? Ante su incumplimiento yo voy al juez y le digo, no, pues a mí la verdad, pues promuéveme un incidente de incumplimiento de la suspensión, ármala de pedo así, pues por tus propios medios, ¿no? Y eso está grave porque imagínate que yo necesito un amparo para que se me provea atención médica y me estoy desmayando y ya me dan mi amparo y no tengo abogado. El juez por su cuenta no va a andar ahí verificando que se le dé cumplimiento a lo que él otorgó. Entonces, él, por eso te digo que debería de asumir hasta cierto punto como la representación del quejoso, que no está bien dicho porque pues eso no hace un juez, pero para Ujú. efectos de cerciorarse de que se dé cabal cumplimiento a cualquier medida que decida adoptar, ¿no? Y mira, voy a rápido a saludar a las personas que nos están Sí, aquí escuchando. es lo que estaba viendo Daniel que varias Rosas, buenos personas. días, Daniel. Muchas gracias por estar conectado. Igual a Higueras Higueras, Editames, Chavas Alberto, Víctor Ruiz. Me preguntan, me pregunta Gisela. Buenos días, ahí me están despidiendo injustificadamente, aparte estoy embarazada y no me quieren dar lo que me corresponde. Ellos no te van a, ese despido no lo van a reconocer ante nadie. Entonces, ahorita lo más importante es que hagas todo lo posible para que quede, pues, constancia de ese hecho. Si te despiden hoy, lo más seguro es que lo van a hacer en presencia de personas que por ningún motivo estarían dispuestas a ser tus testigos en caso de que tú así lo necesitaras. Entonces, si me Ay, ¿qué despidieron podría hoy, hacer ella? Por ejemplo, Gisela podría decirle, mándame un correo donde me digas que ya me vas a despedir, sí, o de qué forma ella podría como que ampararse y decir, mira, sí está por escrito y me despidieron sabiendo que estaba embarazada, porque igual y no hay personas que quieran testificar que realmente la despidieron, ¿no?
Sí, yo lo que haría es, pues, llamaría a, pues, puedes presentar una solicitud de queja en la CONAPRED porque tú estás siendo discriminada. Una condición inherente de tu persona derivó en que se te privara de un derecho, ¿no? Y el derecho humano al trabajo es necesario para la satisfacción de otros derechos básicos del ser humano, como alimentación, el acceso a una vida digna, el acceso a servicios de salud, varias cosas, ¿no? Si yo lo que haría es, me despidieron hoy, mira, muchos de estos consejos que doy eran antes de la pandemia, entonces este consejo que ahorita te voy a dar en específico, no lo tomes si te pones en riesgo. Yo siempre te decía antes, te despidieron, te van a mandar a llamar al corporativo, te van a mandar a llamar a la oficina, no te lo van a hacer ahí en el patio donde estén todos los compañeros, ¿no? El despido es una cosa como cuando alguien te acosa, ¿no? Así es algo que intentan hacerlo cuando no esté nadie que pueda ser testigo y decir lo que en verdad pasó. Entonces, lo más común es que te citen con los abogados en un corporativo y personas que en tu vida has visto te comuniquen el despido. Si eso pasa o te despiden ahí en la empresa, pero en las oficinas donde nadie ve, yo sugería antes de la pandemia que hagas de cuenta que ese despido no pasó, porque ese despido no lo van a reconocer ellos ante nadie. Entonces, ¿tú para qué dices? No, pues esa cosa ni existió. Y al día siguiente yo me presento a trabajar como si nada, procurando que mi despido sea en la entrada. Es decir, que ya no se me permite el acceso a mi fuente de trabajo y que esto acontezca en presencia de personas que yo sé que en su momento van a poder ser mis testigos, ¿no? Grabo que no me dejan pasar, ¿no? Y ese es un consejo que ahorita ya no estoy tan seguro si vale la pena aplicarlo, sobre todo a personas que pertenecen a un grupo pues vulnerable, es decir, personas que sean susceptibles a enfermar gravemente o morir en caso de desarrollar la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2. Entonces, en este caso no sé qué es lo que yo les recomendaría más, sino otra opción es requiérele a tu patrón por todos los medios que dejen un registro que tengas a tu alcance, como mensaje de texto, de WhatsApp, correo electrónico, Telegram, llamada que grabas, que te notifique por escrito que estás despedida y que quede constancia que él sabe que estás embarazada. Por ejemplo, en este caso, Ujú. yo le diría, yo estoy Sí. embarazada, casi que anexaría documentación con lo que se pueda tal vez acreditar, y si ese no es el caso, no importa, la sola manifestación por sí sola, y le solicitaría su intervención a la CONAPRED o un consejo eh, que tenga entre sus atribuciones el conocer e investigar de esos hechos, ¿no? Tú fuiste víctima de una conducta discriminatoria. Yo luego digo que el que te despidan por estar embarazada puede ser un delito, porque acuérdate que la discriminación está prevista, está tipificada como un delito en casi todos los códigos penales de los estados. Entonces, tú no puedes discriminar a alguien, ¿no? Haz de cuenta que alguien llega a trabajar y le digo, no, pues mira, es que pues, pedimos buena presentación y no es por nada, pero pues sí está usted muy morenito y pues aquí ya ve usted, aquí es una zona buena, Sí, sí es una zona que de... da risa, pero sí pasa, o sea, Suena sí a te dar ven risa, y pero dices, da ay, risa fea ajá, porque es neta, ¿no? Así sí, como que, pues sí, entonces ajá. te van a discriminar y lo mejor es, pues te digo, es feo lo que les voy a decir, a nadie les importa, no, digo, sí le importan a su mamá, a su familia y todo, a lo que me refiero es que las autoridades son indiferentes ante el sufrimiento humano que causan las violaciones a derechos humanos. Es raro que tú llegues ante una autoridad. Mira, yo donde me doy cuenta de lo horrible que es, pues, el Estado mexicano para efectos de garantizar así el pleno ejercicio de derechos humanos, es cuando voy a un ministerio público. Y, por ejemplo, en Ujú. las fiscalías especializadas en la atención de delitos sexuales, a las víctimas las revictimizan a un punto que lo último que quieren hacer es volverse a parar en ese lugar. Son cosas espantosas. A ver si un día tenemos un programa donde hablemos casi que de ellos, porque es muy ilustrativo, ¿no? De esta problemática que Sí, tenemos, ¿no? Tú acudes a una autoridad, te hacen sentirte, pues, responsable en parte de lo que a ti te pasó, te hacen sentir que, que ellos evidentemente no tienen ningún interés en ayudarte y pues ya, prefieres dejar las cosas así. Y eso te pasa a ujú. veces cuando vas a la procuraduría, cuando vas... Hace, hablando de una trabajadora embarazada, los que nos lleven siguiendo, no sé si alguno, ya somos bien poquitos los que estamos conectados, entonces yo creo que esto vamos a hacerlo en dos partes. En lugar de hacer una pausa, como ves, si hacemos el programa en dos partes, ¿no? Como parte uno y parte 2, ¿no? Sí, Algo que pasó, a quienes llevan siguiendo la página se han de acordar del testimonio de una trabajadora embarazada
que trabajaba en una planta de Cemex y que la despidieron. Y le dijeron cosas espantosas, pero parecía un episodio de La Rosa de Guadalupe, parecía broma lo que le decían. Le decían, es que con un embarazo de alto riesgo nadie te va a querer dar trabajo, así. El cuate que le decía esas cosas horribles parecía que estaba actuando porque parecía de veras inverosímil que Chiste, te ¿no? ayudaran Así, así, pero no, ajá. no, no es cierto, así son las cosas, ¿no? Entonces, en ese caso lo que pasó es que ella acudió a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Su asunto fue del conocimiento de la Junta 18, que es aquí en la Ciudad de México a quienes le tocan asuntos en donde se despiden a trabajadoras embarazadas o personas que son víctimas de conductas discriminatorias terminan siendo despedidas por eso, pero bueno, a ella la representaba la Procuraduría y ella tenía un audio horrible de su despido y la Procuraduría se negó a ofrecerlo como prueba. Les dije, es que estas madres no me sirven de nada. Y es cierto, si tú te vas con una abogada, la Procuraduría no va a querer ofrecer tus audios ni tus videos. Vas a tener que hacer no un berrinche, casi que vas a tener que promover un amparo, casi que les vas a tener que pedir a través de un derecho de petición que tomen conocimiento de la existencia de esos audios, de esos videos de tu despido, y les vas a pedir que realicen todas las gestiones necesarias para que estos se ofrezcan y se admitan como prueba en tal juicio en el momento oportuno. No lo van a querer hacer, no lo quiso hacer, no ofrecieron ese audio. Entonces, yo lo que le ofrecí a la trabajadora es, hagamos un video donde hagamos público ese audio, una entrevista, y lo hicimos público, y me sorprendí, a las 6 horas, Cemex dijo que no sabían de eso, publicaron en su cuenta oficial de Twitter, tomaron conocimiento de eso y dijeron que iban a revalorar su situación con esa empresa de outsourcing, porque la contrataron por una empresa de outsourcing. Mira. Ya luego me enteré que la persona que la despidió, la despidieron, a ella le ofrecieron lo que le correspondía, pero me di cuenta, no fue la Junta, no fueron las autoridades quienes le resolvieron ese problema, fue el costo reputacional, la presión mediática más bien. Pero, y fíjate que lo que estás diciendo, o sea, todo lo que tuvo que pasar para que le hicieran caso, o más bien para que se escuche la voz de esta persona, ¿no? No debió igual no debió de pasar eso, le debieron de haber escuchado, debieron de haber tomado en cuenta esos audios como motivo para que pudieran ayudarla, ¿no? O Y sea, debieron de haberlos exhibido por como, mi punto de ofrecerlos vista. como prueba. Ajá, Y aún sí es horrible, ¿no? como prueba, exacto. Y es un desmadre, la Junta nunca quiere aceptar esos medios de prueba porque se le complica su desahogo, además, es un desmadre, pero es tu abogado y si era tu deseo, tenía que ofrecerlos, hacer la lucha. Y bueno, al final, lo bueno es que este asunto se resolvió, pero fue anecdótico. ¿Cuánta gente le pasan las mismas cosas y no tiene acceso a los medios para difundir esa información y que las empresas les dé miedo y digan, no, pues al final vamos a tener que pagar más, pues por ese costo reputacional que vamos a Ujú. subir y, y sí, a veces, por eso nosotros, por ejemplo, Gisela, o cualquier otra persona que quiera hacer público alguna violación a sus derechos humanos laborales, o hacer público que están siendo víctimas de una conducta discriminatoria, Ajá, escríbanos y este espacio va a ser sobre todo para eso, para recabar testimonio. ajá. Yo esperamos que ya la próxima semana, ya que dominemos así ya bien técnicamente estas cuestiones, Todo, ajá. creo que ya vamos a empezar a hacer eso, de recabar testimonios, de hacer varias cosas. Sí, 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 igual si tienen algún testimonio, ahí está el teléfono, yo les dejé el número de WhatsApp para que nos manden sus datos y que nos digan, no, pues tengo este audio donde se están violando mis derechos, que nos los pasen y pues este Gisela espacio dice que está ella abierto trabajaba para para ellos, ¿no? Scotiabank. Pues mira, Gisela, si quieres te ayudamos pues a presionar y que se enteren de alguna manera los de Scotiabank que si no llegan a un buen arreglo contigo, porque fuiste víctima de una conducta ilícita, fuiste víctima de una conducta discriminatoria y de un despido injustificado, pues, pues que van a asumir un costo reputacional. Y si quieres, Gisela, con mucho gusto, aun si no tienes un audio, pues te podemos apoyar y te invitamos al programa que tenemos si te interesa. Te digo que testimonio puede ser, entre comillas, anónimo. Si quieres, no tenemos ni que prender la cámara ni nada. Y Scotiabank, para si están en Scotiabank, se cambien de banco, ¿eh? Es bueno que nos lo digan. No, pues mira, Sí, hazte cuenta.
Yo les pongo este ejemplo. Imagínate que tú te enteras que una marca de celular produce componentes con mano de obra infantil en Bangladesh y con una sustancia que les da cáncer, pero no les importa porque hay una fila de que se muere un niño y hay otros 50 niños con hambre dispuestos a tomar ese lugar. Entonces, pues, como que preferirías usar otra marca de celular, ¿no? Mucha gente diría, no, Ajá, yo prefiero un celular en el que no se utilice la explotación laboral infantil, ¿no? Para producirlo. Y yo creo que es similar con adquirir productos o servicios de lugares aquí en México en donde sabemos que se violan derechos humanos laborales, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero abrir una cuenta de banco, ¿no? Y me entero que Scotiabank eh, incurre en este tipo de prácticas. Y bueno, ni digo Banco Azteca, ¿no? Pero no me quiero meter sí. problemas, pero bueno. Pues yo prefiero evitar consumir productos y servicios de empresas que violan de forma grave y sistemática derechos humanos laborales y derechos humanos a la seguridad social. Entonces, yo creo que vale la pena el difundir este tipo de casos. Y Ujú, cualquiera que tenga interés pues, utilizar este espacio para eso, pues es bienvenido. claro. Yo sé que luego muchos de los que se conectan están impacientes con que hagamos cálculos de indemnización y les digo, vamos a intentar al menos unos 15 minutos durante todas las transmisiones, pero yo creo que eso va a ser más bien a partir ya a partir de la próxima semana, van a ver que vamos a tener Ajá. ahora sí organizadas, pero bueno, Igual que nos dejen en los comentarios de qué les gustaría que hablemos, sí, por bueno, favor, di o algo en los que, comentarios algún ajá, tema así en específico que les gustaría que tratáramos y con gusto lo hacemos. Yo ahorita estoy así muy, muy clavado con este tema de, ok, acuérdate que está bien bonito el que te reconozcan un derecho, ¿no? Y que ese derecho pues esté constitucionalmente reconocido, ¿no? Aunque sea en la Constitución local de la Ciudad de México, como el derecho al tiempo libre, a la movilidad, a la buena administración pública, pero bueno, ok, ahora necesito mecanismos, ¿no? Efectivos que garanticen la protección de ese derecho. Pero ahora, no solo eso, necesito el acceso gratuito a servicios legales para echar a andar ese mecanismo de protección. Entonces, deben de haber abogados de oficios de entrada. Ahorita en esta crisis que está pues aconteciendo en todos lados, ¿cómo están las Maribeles de Querétaro? Yo ajá. no sé cómo están las cosas ahí en Querétaro, pero por ejemplo, ya vimos que en Guanajuato, en Ciudad de México, Estado de México, pues hay una catástrofe humanitaria y miles de personas sin saberlo requieren de servicios de abogados para promover amparos ante la omisión de que se les dé atención médica, oxígeno, algo. Pero no hay esos abogados. ¿Ante quién vas? No es claro quién es esa defensoría de oficio a la que uno debe de acudir para que se le promuevan este tipo de juicios. Y esa omisión eh, ahorita se resiente más, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Ujú. Y te digo, Sí, es una como de las tareas muy pendientes. Voy a contestar nos, unas dos preguntas. ajá, es lo que te Mira, iba a decir, Sandra algunos. Espinosa dice, a mí el viernes me despidieron inventando una historia sin pies ni cabeza. Yo tenía en la empresa 2 años y 4 meses. Quisiera asesoría personal, por favor. Mira, mándanos un WhatsApp para una asesoría personalizada al 4425048 921. Lo voy a fijar en la parte superior ese comentario. Ah, no, Creo ya que ya está, está fijado, ya, está ya, fijado. ya. Pero de todas maneras, te voy a decir algo. Esas cosas absurdas que a ti te dijeron no se las van a ir a decir a nadie. Acuérdate que el artículo 47 dice que cuando te despiden te tienen que dar un aviso de rescisión mediante el cual se te refiera de forma clara cuál es la conducta o conductas que motivan tu despido y la fecha en que estas supuestamente acontecieron. No lo hicieron. Eso quiere decir, da por hecho que van a negar ese despido ante cualquier autoridad pues, que tome conocimiento, ¿no? De esos hechos. No te van a dar ese aviso de rescisión y la estrategia de ellos, la mal llamada estrategia de defensa de tu patrón va a ser negar el despido. Entonces, esas cosas absurdas que te dijeron te las dicen para hacerte creer que derivado de ese cuento que te están inventando, estás obligada a firmar renuncia, ¿no? Ya les hemos dicho cientos de veces que no existe ningún motivo por el que un trabajador esté legalmente obligado a renunciar y que aún si te despiden justificadamente por el motivo más grave que te puedas imaginar, aún en esos casos se te tiene que pagar más a lo que te tendrían que pagar si renuncias.
yo les he puesto este ejemplo de la préstamo de antigüedad. Imagínate que una persona que tiene 10 años trabajando comete un error gravísimo y falta un mes completo y regresa después borracha, pues claro que lo pueden despedir porque vino borracha y faltó un mes sin avisar. Si le engañan para hacerle creer que tiene que firmar renuncia, no le van a pagar prácticamente nada. Imagínate que ya no le deben vacaciones y que ya nomás es el proporcional de aguinaldo. Puede que le paguen unos 200 pesos en lugar de unos 25,000 pesos que le tendrían que dar por la prima de antigüedad. Acuérdate que la prima de antigüedad se le paga a cualquier trabajador de planta que es despedido sin importar cuál sea la causa que lo motive y el tiempo que tenga. Entonces sí, es una gran mentira, ¿no? Así eso de que todo ese cuento que te fueron a decir que no tiene pies ni cabezas, no se lo van a ir a decir a la Junta, no creas que tu juicio va a tratar de que ellos argumentan que el despido aconteció mediante una causa que lo justificaba derivado de X y Y, no, van a decir, no es cierto, nunca te despedimos. Por eso siempre les digo que lo más importante ante un despido es hacer lo posible para tener pruebas. Y Sergio Bernal dice, duda, mi empresa en mis semanas cotizadas, yo que cada 3 meses me dan de baja y vuelven a dar de alta. ¿Qué implica que puedo hacer? Pues es ilegal lo que están haciendo, lo hacen para robarle dinero al Ujú. IMSS en perjuicio tuyo, porque también seguramente nunca vas a poder conseguir un crédito Infonavit si cada 3 meses te dan de baja y luego de alta. Yo lo que haría es denunciaría en el área de auditoría a patrones del IMSS. Déjenme, les voy a dar el teléfono de una vez para que llamen. Llamen al 800-623-2323 y digiten la opción 5. El horario de detención es de 9 a 18 horas. Ustedes pueden denunciar esas conductas ilícitas ante el IMSS, ¿ok? En específico a su área de auditoría a patrones. Ah, si quieres lo puedes repetir otra vez y lo ponemos aquí en los comentarios para los que quieran. Sí, claro. El El número. teléfono es... Mira, somos muy poquitos, pero si les está gustando el contenido de este programa, pues los invitamos a que a- así nos hagan el paro, nos den la mano compartiéndolo. Pónganle compartir o Sí, que lo etiqueten a alguien que compartan. crean que... Ah, bueno, y otra cosa que ahorita vamos a poner, yo creo que la fijamos, no sé si terminamos este video y hacemos uno donde los invitamos a que se unan a nuestro canal de YouTube, porque poco a poco vamos a irnos mudando a YouTube, ¿no? Va a ser una mudanza, pues, tal vez un poquito larga, porque ahorita ya tenemos, Paulatín. Ahí sí. ya este año esperamos llegar al 1,000,000 de seguidores, ¿no? Pero en Facebook, en YouTube todavía no hemos llegado a los 1,000, ¿no? Hasta deberíamos hacer una cosa así de que el suscriptor 1,000 o a un suscriptor vamos a hacer un sobre, vamos a poner un número del 1 al 1,000 y al suscriptor que caiga en ese número se le va a dar un premio o algo así, como ves, como para incentivar a que más Ándales. personas se unan. Ahorita les ponemos, ¿eh? Estaría súper bien. Únanse. Instagram también tenemos y creo que se pueden transmitir así doble, pero la verdad yo preferiría YouTube, me gusta más. Sí, está más padre. No nos va a ir Facebook, nos da de baja ahorita la cuenta como a Trump. Ándale. Por A ver, les decir, repito, el ¿no? teléfono es 800 Ajá. 623 2323. Este es Y, el número del IMSS. ajá, y hice Ok. una publicación donde salgo yo con un gatito que me está tapando la boca, que dice, no te quedes callado, y ahí viene ese teléfono. Es una publicación que hice el día de ayer, hace 3 horas, 13 horas me parece. Sí. Y ahí también viene un correo electrónico, porque también puedes denunciar por correo electrónico. El correo es denuncia.enlinea@ims.gov.mx. Les repito, es denuncia.enlinea.gov.mx. De nada, Sergio Bernal. Y te digo, no pierdes nada con denunciar. Puede ser anónimo. Es una de las cosas que más nos preguntan y dicen, oye, pero pues no. Sí, nos preguntan eso porque pues obviamente todos tenemos miedo de perder nuestro trabajo, ¿no? Dices, y yo creo que esa es una de las causas por las que muchos no denunciamos alguna injusticia por la que estemos pasando, ya sea en tu trabajo o alguna omisión que pase cuando acudes a un ministerio público, pues no lo denuncias porque tienes miedo, una, que pues te pase algo si vas y denuncias un robo o perder tu trabajo, ¿no? Sí, pues uno sabe que se toman represalias, que si uno Ajá. acude ante las autoridades,
a unos hasta los pican y los matan, eso es tristísimo, pero pues es verdad, ¿no? No lo digo para desincentivar a nadie, pero pues es cierto, si tú vas y denuncias y dices, no, pues es que aquí al ladito se dedican a algo y chueco, pues te matan tal vez, ¿no? Si tú denuncias a un patrón y él se entera que tú lo denunciaste, pues en una de esas, hace tiempo, ese audio, voy a ver si puedo contactar a la persona y me autoriza a difundirlo. Era una persona a la que boletinaron. Sabemos que es ilegal el boletinar, sabemos que la ley lo prohíbe, pero pues ya sabemos que el que algo sea ilegal no implica que no va a pasar porque pues Que no nunca pase. funcionan, ¿no? Ajá. Pero bueno, ella lo que hizo fue le pidió a su hermano que se hiciera pasar por un posible empleador, alguien que estaba interesada en contratarla, y llamó a su extrabajo y dijeron una de cosas así bien feas de ella, horribles, Ujú. ¿no? Y te digo, es real, a veces hasta a uno lo han de acusar hasta de que es, no, imagínate, si yo te despido y te digo, mira, así va a estar la cosa, si no me firmas ahorita tu renuncia, cuando llamen para pedir referencias tuyas, vamos a decir que te tuviste que ir porque te robabas cosas y además porque tuviste un incidente con un niño, ¿no? Porque eras un pedófilo. Así, a ese grado de amenazas, de cosas horribles están dispuestos luego a hacer para extorsionarte y obligarte a firmar una renuncia. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me tocó el caso de una persona que, bueno, no voy a decir su nombre, pero ella me dijo que la corrieron injustificadamente y cuando hablaron le dijeron, no, pues mira, fírmanos tu renuncia y te vas con la garantía de que cuando nos hablen te vamos a dar buenas referencias de ti. Y bueno, ella necesitaba el dinero, finalmente firmó la renuncia y por azares del destino, bueno, ya encontró otro trabajo y esa persona de recursos humanos habló y hablaron todo lo contrario, ¿no? O sea, y ella me decía, es que yo renuncié, yo firmé mi renuncia sabiendo que era un despido injustificado, pero como yo necesitaba el trabajo y necesito el dinero como todos aquí en México, pues acepté y ahora no encuentro un trabajo porque ellos literalmente hablan para pedir referencias de mí y hablan mal, ¿no? Dicen que pues yo no hacía bien mi trabajo, o sea, referencias malas, ¿no? Y eso es lo que yo le comentaba, es totalmente ilegal, no pueden hacer eso, ¿no? Pero ahí cómo actúa ella, Ilegal es ella lo qué que te hace, digo. porque ella firmó. Tan ilegal es el que te discriminen o el ilegal es el que alguien te robe tu celular, pero el que existan en una ley consecuencias previstas, que estén previstas consecuencias legales ante la comisión de una conducta, por ejemplo, robarte un celular, boletinar a alguien, acosar a alguien, discriminar a alguien, pues eso qué, si eso por sí solo no va a decidir, no es suficiente para disuadir a alguien a que no incurra en esa conducta cuando sabe que esas cosas no se materializan nunca. Decir, ay, sí, por discriminación, ¿cuánta gente en la cárcel por discriminación? Haz de cuenta que va esta persona que yo soy una persona en un restaurante en Polanco y dice, no, pues yo quiero gente con buena presentación. Y llega alguien y dije, híjole, mira, no es por nada, pero pues la verdad, vete en un espejo, así, aquí, pues no cumples con las características el solo hecho de poner eso en una oferta de empleo a mí se me hace que puede ser así Discriminatorio. ya hay, Ajá. por ejemplo, en lo que respecta a edades, vamos a invitar a Sergio para que nos hable lo que resolvió la corte. No se puede poner eso y lo ponen, les vale madres, así la misma edad, de que no se puede tal edad a tal edad, ¿no? Pero Y bueno, buena presentación, ¿no? lo voy a hacer, no me va a pasar nada, ¿qué me van a hacer? O peor, en tu trabajo, en esas, has sido víctima de acoso sexual y Ujú. hasta te han corrido por eso, tal vez. Déjate, no solamente a nadie le interesó el que esa conducta se investigara y se sancionara. Te quitaron tu empleo por haber sido víctima de un delito y alzar la voz y tristemente no hay efectividad así en la protección de estos derechos. Están ahí en la ley y ya, mira, en el Estado de México si al día de mañana a mí me matan y me desaparecen, lo más seguro no, es que no se sepa con certeza quién me mató ni en qué condiciones morí, pero déjate eso, no van a tener eso ni se va a saber con certeza si estoy vivo o muerto, porque me van a ir a echar ahí a un canal de aguas negras y nadie me va a topar en años, ¿no? Y les va a dar tristeza y les voy a hablar así de estadísticas, pero hay un índice de impunidad, un día vamos a hablar de ese tema y hay, en el Estado de México era de menos del 11% de los homicidios, de los delitos de alto impacto, que de los que
se tomaba conocimiento en una carpeta de investigación que se sancionaban. Entonces, partamos de que es mucho menos. Imagínate, si un porcentaje mínimo de los delitos que son investigados se sancionan, si tomamos el universo completo de los delitos, no solo que se investigan ante un MP ni nada, sino los que se cometen, es una garantía de impunidad casi total, ¿no? Si yo mato a alguien, lo más seguro es que no se me sancione. Si a mí me matan y me desaparece, lo que sea, te digo, déjate que sancionen a la persona. Yo tengo el derecho a la verdad y el derecho a la verdad que a muchos abogados no les gusta decir que hay derechos que te trascienden a ti, ¿no? Que trascienden a tu vida. Es decir, si a mí me matan, mi derecho a la verdad de alguna manera yo siento que subsiste, ¿no? Muchos dicen, está mal dicho, ¿no? Pues ya no estás, ¿no? Pero bueno, no importa, no entremos así en cosas técnicas ni nada. Pero Ujú. tienes derecho a la verdad, tienes derecho a que se sepa cómo moriste, ¿no? Y quiénes fueron los responsables. Pues no se va a saber, déjate que sancionen a las personas responsables y se sepa quiénes fueran. En una de esas nunca mi familia se va a enterar si en verdad estoy muerto. Y, Ujú. y imagínate, si esto sucede con delitos de alto impacto, con discriminación, acoso, tanta cosa horrible que pasa. La impunidad es casi que una garantía en muchos casos, ¿no? Y en algunos lugares peor que otros, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, lo que uno no ve. Yo he visto así actuar criminal de las juntas, ¿no? Así de perder expedientes, así falsear cosas, sustituir documentos, actuar criminal de autoridades. Imagínate, si las mismas autoridades se comportan de esa forma, ¿cómo va a ser? Sí. Pero bueno, no se los digo para así que se desanimen y que digan, no, pues entonces, ¿qué caso tiene que yo hablarme de pedo si al final pues de Sí, nada ya va a para servir? qué, ¿no? No te queda de Ajá. otra, como diría Cristina Pacheco, aquí te tocó vivir y pues ni modo, a pelear con lo que se tiene al alcance, aún partiendo de, pues del hecho de que a nadie le importamos. Digo, sí le importo, ¿no? Yo le importo a mi mamá, a mis amigos, a mi familia, pero me refiero a ninguna autoridad le importamos. Son indiferentes ante el sufrimiento que causa la violación a un derecho, pero pues bueno, ya que se puede, bueno, no, eso de que ya que se puede hacer, pues sí se puede hacer algo, van a ver, van a ver. Vamos a tener un invitado en las próximas semanas. Yo nunca voy a hacer proselitismo por ningún partido político ni nada, ¿no? Ni candidato, pero un amigo mío que estimo mucho, ella es un señor de la tercera edad que está por primera vez compitiendo por una diputación federal. Y espero que quede porque es una persona que parte de su vida pues la ha dedicado a la lucha de derechos humanos. Hasta él ha sido víctima de delitos muy graves. Y él era un ex sacerdote que fue uno de los principales encargados en que pues, se supiera la verdad con respecto a los horribles crímenes de los legionarios de Cristo y de Marciano así. Entonces, a ver si un día lo invitamos para platicar. Yo te digo, no hago proselitismo para nadie, pero a mí, gente como él me gustaría que quedara porque, aun si no es abogado ni nada, pues sé que tiene interés en este tema de accesibilidad a la justicia. Digo, sí, pues lo importante es que sea accesible, no solo, mira, a mí me enoja que alguien me diga, vota por mí y a cambio te voy a dar una ley donde voy a establecer sanciones más fuertes, ¿no? Porque es un engaño, cualquier cuate por que puede ofrecerte eso. Lo importante es que se te ofrezcan reformas encaminadas a que existan mecanismos efectivos para la protección de esos derechos. Algo que yo le decía a él, ojalá si llega a quedar, es que, que se cambie la ley de amparo, por ejemplo, una reforma para que se puedan promover demandas de amparo vía telefónica cuando se trate de asuntos en donde la vida de la persona que las tiene que promover corre peligro. Ahorita no puedes promover vía telefónica un amparo, lo puedes hacer por internet, pero vía telefónica ya lo hemos intentado y nos dicen que estamos locos. Tendría que decirlo a la ley. Yo te digo, es un atajo esa idea de que, bueno, pues mira, vamos a ir generando precedentes para que luego haya una interpretación en este sentido de los juzgadores de amparo. Y digo, oye, pero qué necesidad, como diría Juan Gabriel, ¿no? ¿Para qué tanto problema? Mejor una reforma a la ley y ya te quitas de andar haciendo litigios estratégicos y desgastándote, dice. Ujú. Yo creo que sí, sí está un poco complicado, digo, empezando porque la corrupción está desde muy arriba, ¿no? Entonces ya es difícil. Sí, está muy. Pero no les decimos esto así como para que uno se haga bolita y se ponga en posición Y ya digas, ya, y ya diga, no, a resígnate, la ¿no? chingada, mejor para que pierdo mi tiempo, ¿no? Te lo decimos para que sepas, ni modo, que
el contexto, el Y que que te va a estemos desarrollar. conscientes de nuestros derechos, ¿no? Porque siempre decíamos esa frase, que a muchos se les hacía una frase chafita, pero a mí no, pues es neta, eso de que el primer paso para defender tus derechos es conocerlos. ¿Cómo vas a defender algo Ajá. que no conoces que existe, no? Y pero es el primer paso de una serie de muchos pasos, ¿no? De un camino Ujú. bien largo, bien horrible, lleno de obstáculos. Cuídense, hasta luego.